Del libro Relatos de Rodeo del Medio, de Enrique Fab. La batalla. El 24 de septiembre de 1841, muy cerca de Rodeo del Medio, se produjo la más sangrienta de las batallas entre unitarios y federales. Fue un punto de inflexión en la historia del país y quedó marcada también como la victoria de una gran estrategia militar. Don Fructuoso Gutiérrez atinó a ocultarse detrás de unas parvas de trigo. De allí, petrificado y mudo, fue el único espectador de la más sangrienta batalla interna del país. Vio cómo luchaban encarnizados. También vio cómo los vencidos intentaban después huir, internándose en la ciénaga, con el agua al pecho. La mayoría caía entre la sangre, el barro y el agua oscura, y desaparecían para siempre. Ese día, el 24 de septiembre de 1841, el hombre podría haber elegido quedarse en su rancho y esperar al otro día para salir al pueblo a buscar los vicios. Tenía suficiente para algunos días más y nada lo apuraba, pero quiso ir ese día pensando en que quizás bajaría el sonda en la jornada siguiente y el tierral sería imposible. Eligió salir pese a que ya había visto tropas en la zona y había algo que no olía bien. Ahora, tirado de panza entre los yuyos, pensó que tal vez el Todopoderoso había querido mandarlo allí para que fuera él y no otro el que viera semejante masacre. Por algo debe ser, pensó mientras trataba de enterrarse aún más. Había sentido rumores que 2 días antes, el 22, algo había ocurrido en el retamo. Le contaron que ahí se había trenzado el escuadrón de caballería de los unitarios al mando de don Tal Flores, y también estaban los bravos del Chacho Vicente Peñalosa. El Chacho, nada menos que el Chacho, pensó. Decían que el caudillo riojano tenía grabado en su facón Naides más que Naides y menos que Naides. Eso decían. Menos mal que el coronel Joaquín Baltar no lo iba a dejar combatir esa vez, porque desconfiaba del pasado federal del Chacho. Decían que ese día hubo tiros y algunos aprontes, pero que no fue gran cosa. Decían que el 23, ayer mismo, el general unitario Gregorio Araos de la Madrid había avanzado con sus tropas hasta cerquita de la vuelta de la ciénaga, ahí mismo donde estaba él ahora, tirado de panza. Y también decían que ahí cerquita se habían apostado las huestes federales del general Ángel Pacheco, justamente el general Pacheco que no se le ha conocido derrota. Cuentan que Pacheco mandó a un coronel a hacer un reconocimiento, evitando enfrentamientos, pero que la Madrid lo sacó carpiendo, sin que hubiera muertos. Si hubiera sabido no salía de su casa, al menos no hubiera salido para la ciénaga. Después de todo no le gustaba andar por ahí, salvo para cazar, pero no sabía y salió. Tendría que haber sospechado que ese amanecer del 24 los ejércitos comenzaron a ejecutar sus movimientos. Los 1.600 hombres de la Madrid y los más de 3.000 de Pacheco, de los cuales 1.800 eran de infantería y el resto de caballería y artillería, comenzaron a desplegarse. El ejército federal tomó la iniciativa dirigiéndose por el lado opuesto de la vuelta de la ciénaga. Al otro lado de un puente de madera se encontraba la Madrid, a kilómetros de Rodeo del Medio. El general unitario extendió su línea frente a ese puente. Había dividido sus fuerzas en 2 alas. A su derecha estaban los coroneles Baltar y Ángel Chacho Peñalosa, con 2 divisiones de caballería. A la izquierda, el coronel tucumano Crisóstomo Álvarez, con otra división de la misma arma. Al centro estaba el coronel Salvadores, con 400 infantes y 9 piezas de artillería. Había además una reserva al mando del coronel Acuña. El general federal Pacheco había formado su ejército de igual forma, a la derecha y a la izquierda, divisiones de caballería a las órdenes de los generales Granada y Flores. El centro, con la infantería y artillería, estaba al mando del coronel Costa y la reserva al mando del coronel Ramos. Don Fructuoso Gutiérrez
Había visto algunos grupos de soldados unitarios cabalgando por allí, pero no le habían llamado especialmente la atención. Hacía tiempo que habían aumentado las tropas en Mendoza, y no era tan extraño verlos de recorrida. Esto ocurría especialmente durante las últimas 3 semanas. En la madrugada del 3 de septiembre, una partida del general Lamadrid, al mando del coronel Lucio Salvadores, había entrado en la ciudad de Mendoza, y, más allá del horario, muchos de los pobladores simpatizantes y los unitarios salieron a la calle dando vivas a las tropas. Unas horas después, por la mañana, ingresó la vanguardia de Lamadrid, quien tomó posesión del gobierno de la provincia. La ciudad se fortificó y se sumaron hombres para engrosar las filas del ejército unitario. También se compraron a los hacendados ganado y caballada. Entonces no era raro ver a las tropas unitarias dando vueltas por allí, ya que sabían que en cualquier momento los federales podrían avanzar por el este y norte. Cuando don Fructuoso se dio cuenta de que ese no era lugar para andar, con sus 70 años, montado en una mula vieja, ya era tarde. La batalla ya había comenzado. El general Lamadrid cometió un error al no aprovechar la ventaja de tener el puente a su favor por donde podrían pasar las tropas de Pacheco. No avanzó lo suficiente y le permitió a los federales que pudieran desplegarse a su frente. El ataque fue casi simultáneo. Pacheco ordenó cargar a su izquierda, mandada por Flores, contra la derecha de Lamadrid. Este, a su vez, mandó a su izquierda, dirigida por Álvarez, que cargara contra la derecha contraria, comandada por Granada. La carga de Álvarez fue arrollada. Obligó a Granada a repasar el puente y a salir del campo de batalla. En cambio, la derecha unitaria fracasó. Sus jefes, los coroneles Baltar y Peñalosa, desobedecieron las órdenes de Lamadrid y se quedaron estáticos. Sus 2 divisiones se dispersaron. Esto determinó la derrota. Dispersada el ala derecha del ejército unitario y fuera del campo de batalla la división de Álvarez, que había seguido a la de Granada entusiasmado por su carga victoriosa, solo quedaba la infantería al mando del coronel Salvadores. Eran unos 400 soldados. Cargaron con toda valentía. El centro de Pacheco tenía más de 1000 hombres y todos eran veteranos. Los esfuerzos de Lamadrid fueron en vano y la caballería federal comenzó a encerrarlos. Entonces los unitarios vieron como única salida abandonar el campo y dirigirse a la ciudad. La pulseada estaba perdida para los unitarios. Muchos de los oficiales, jefes y soldados vencidos fueron acorralados y ejecutados por la exacerbada tropa federal. Después vino una persecución a ultranza que duró varios días y que fue despiadada. Fue la gran derrota unitaria y la victoria federal que significó su dominio por una década. Pero eso ocurrió después de esa mañana, cuando don Fructuoso Gutiérrez vio la matanza acurrucado entre los pastizales. Salió vivo, sin un rasguño, pero habiendo perdido su mula, cubierto de lodo y de la sangre de los vencidos y los vencedores. La historia dice que murió de viejo un par de años después, tendido plácidamente en la cama de su dormitorio y cobijado por sus hijos.